Muy feliz domingo, que Dios lo bendiga. Qué gusto es poder trasladarle nuevamente nuestro 13º postulado. Un postulado que nos vimos en la necesidad en el camino de agregarlo porque consideramos que era importante para nosotros incluirlo. El 13º postulado es la Cena del Señor, como usted ya ha compartido con nosotros domingo a domingo, o al menos el primer domingo de cada mes, cuando hemos mandado una breve reseña de lo que debemos hacer nosotros en casa ahora que no estamos en la iglesia, nos lleva a poder hacer un estudio respecto al postulado de la Cena del Señor. Pero para eso necesitamos entender el contexto histórico. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 12 en adelante, nos relata aquella noche en que el Señor iba a ser entregado. El Señor Jesucristo manda a sus discípulos a buscar a una persona a la cual la palabra no dice su nombre, pero dice que busquen a esta persona porque ella tiene hecho los preparativos. Y los discípulos al llegar pues encuentran un lugar alto, una terraza, donde ellos van a compartir con el Señor por última vez, aunque los discípulos no lo sabían. La fiesta de la Pascua es una fiesta que se practica desde años atrás, cuando el pueblo de Israel salió libre de la esclavitud de Egipto. Usted se recordará en el libro de Éxodo, relata cuando el pueblo, después de la última plaga, de la 10ª plaga, Faraón decide dejar ir al pueblo. Pero antes, en esa noche en que el pueblo sería liberado, Dios manda a Moisés a que sacrifiquen un cordero y que la sangre sea esparcida en los dinteles y en los marcos de las puertas. Esto nos da la pauta de lo que iba a suceder más adelante. Y año tras año el pueblo de Israel ha practicado la Pascua. Entonces esta noche en que el Señor iba a ser entregado, estaban próximos a celebrar la Pascua. Estando ahí, en ese mismo día, el Señor predice la traición de Judas, predice la negación de Pedro, y todo esto se cumple. Pero lo interesante de toda esta práctica, hermano, es lo que el Señor vivió como hombre. Una decepción, una tristeza, la incertidumbre, ¿verdad? La impotencia quizá de poder hacer lo que él hubiera querido, pero tuvo que hacer lo que debía hacer, aceptando su compromiso con el Padre para que usted y yo hoy tengamos la salvación de la cual nosotros pues somos inmerecedores, pero solo por su gracia nosotros tenemos hoy esa salvación. Veamos lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 14, verso 22. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar salmos, salieron al monte de los olivos. Y aquí se da el episodio en donde empieza el cumplimiento de la entrega del Cordero perfecto para ser sacrificado por usted y por mí. Ahora bien, más adelante Pablo viene a hacerle una llamada de atención a la iglesia de Corintios por la mala práctica en este evento tan importante. Cuando el Señor dice: haced esto todas las veces en memoria de mí, significa recordar lo que el Señor hizo por nosotros. No es solamente sentarnos a la mesa, no es solamente tomar una copa de vino, no es solamente comer un pan, no es solamente cerrar los ojos y hacer una oración. Es recordar lo que el Señor en su propia carne vivió. Es imposible poder experimentarlo en la forma que Él lo vivió, pero el poder recordarlo y poder valorarlo y poder agradecerlo es lo que nos motiva a nosotros a poder practicar este mandato de una forma ordenada, de una forma de agradecimiento y recordando por sobre todas las cosas que nuestra salvación costó la vida de un inocente. Pablo continúa en la carta a los Corintios en el capítulo 11 del 17 en adelante, haciéndoles una llamada de atención a esta iglesia, porque Pablo lo que quería es que la iglesia entendiera que no era una reunión cualquiera. El hecho que usted y yo nos reunamos
o que estemos en la casa y que queramos celebrar la cena del Señor, implica un compromiso serio delante de Él. Veamos lo que Pablo le dice a esta iglesia. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, para que se demuestren quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Y aquí encontramos nosotros cómo Pablo les empieza a explicar nuevamente de cómo sucedió el acto de la cena del Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que usted y yo tomamos de la copa y comemos del pan, estamos recordando, anunciando la muerte del Señor. Cada vez que usted toma los elementos del vino y el pan, que nosotros no creemos en que el vino sea literalmente la sangre y que el pan se convierta en el cuerpo, es una figura que representa el cuerpo y la sangre. Pero cada vez que usted come el pan, hermano, usted está triturando con sus dientes, tal y como el Señor fue triturado en una muerte cruenta, humillado, golpeado, torturado. Y cada vez que usted bebe su sangre, representa el derramamiento que Él hizo por cada uno de nosotros para la remisión de nuestros pecados. Esa sangre que nos compró, la sangre que nos limpia, la sangre que nos perdona, la sangre que nos transforma. Entonces no es un acto cualquiera. El hecho de que usted y yo tengamos la oportunidad de recordar a través de estos elementos, la palabra también nos dice que nosotros lo acompañamos a Él en este proceso. Nos volvemos uno porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. La sangre que es la vida que le da al cuerpo. Y entonces nosotros, todo el tiempo que hacemos este acto es porque necesitamos hacerlo. Por eso Pablo después les dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Aquí la palabra es clara, hermano. Aquí no es una cuestión en que Pablo está excluyendo o Pablo está en una forma religiosa excluyendo a la gente por una u otra causa. Está siendo claro en que si no discernimos nosotros de este acto, nosotros estamos comiendo y bebiendo juicio y condenación. Porque la sangre del Señor no es cualquier cosa. Su cuerpo a través de su sacrificio no es cualquier cosa. Entonces, es mejor, si uno no está consciente de lo que representa este acto, hermano, lo mejor es abstenerse. La palabra no nos obliga ni nos tuerce el brazo, pero no podemos hacer esto a la carrera, no podemos hacerlo solo por el hecho de que se nos olvidó hacerlo o porque nos van a preguntar a ver si lo hemos hecho, para callar nuestra conciencia. Es un acto que debe fluir de nuestro corazón como un acto de gratitud al Señor.
sabiendo que Él pagó el precio. Y cada vez que bebemos de la sangre y comemos del pan, estamos agradeciendo el sufrimiento y el sacrificio del Señor. Pablo termina diciéndoles lo siguiente: así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los resolveré cuando los visite. No cabe duda, hermano, que en la cena del Señor hay una unificación, porque somos el cuerpo de Cristo. No puede haber divisiones, no puede haber pleito, no puede haber rencilla, no puede haber envidias, no puede haber todo tipo de pecado, porque entonces estamos menospreciando y comiendo de forma indigna los elementos del Señor. El compartir los elementos indignamente no significa que usted llegue o tenga que llegar limpio de pecado. De hecho, este acto es para los pecadores. Pero si usted está dentro de su corazón guardando rencores y toda esta serie de actos que le acabo de mencionar, hermano, usted sí está participando de la cena del Señor indignamente. Tenemos que hacer la reflexión cada vez que compartamos el pan y el vino. Y si lo estamos haciendo ahora en familia, que podamos nosotros perdonarnos los unos a los otros. Enseñarle a nuestros hijos sobre el perdón. Y perdonar es olvidar, porque eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Nos ha perdonado y ha olvidado en el fondo del mar nuestras transgresiones. Ahora déjeme decirle como iglesia qué es la Santa Cena y qué no es la Santa Cena. ¿Qué no es la Santa Cena? No es un acto litúrgico, no es una ocasión para juzgar a quien la toma y a quien no la toma. No es un rito que significa solamente perdón de pecados. ¿Qué sí es la Cena del Señor? Es un acto de fe, es un evento sublime, un acto en el cual celebramos su muerte, su resurrección y su pronta venida. Un acto en el cual agradecemos su sacrificio en la cruz y su provisión de pan y salvación. Es un momento de reflexión, arrepentimiento, compromiso, progreso y tomar conciencia de la calidad de discípulos que somos. Todo aquel que quiera seguirlo, tome su cruz de cada día, niéguese a sí mismo y sígale. No hay duda, hermano, que la Cena del Señor es tan importante para nosotros como todas las actividades que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. No deje de practicarla. Ame la Cena del Señor, valórela y todos los días agradezca el sacrificio en la cruz, porque valió la muerte de un inocente para que usted pudiera ser absuelto y que pudiéramos compartir pronto con el Señor esa mesa que Él nos ofrece. El Señor ya no comparte con nosotros el vino, pero sí prometió que volvería a tomar de Él cuando estuviéramos con el Padre. Ese momento está cerca. Puede ser hoy, puede ser mañana. En el momento que el Señor lo llame a su presencia, usted va a estar delante de Él, listo para rendir cuentas. No se pierda la oportunidad de compartir de este evento precioso que nos llama a la reflexión, al perdón y a la unidad. Que Dios lo bendiga.